Buen día, tarde o noche según corresponda. Me llamo Pablo Pino Ríos, soy chileno, geógrafo de profesión y máster en salud pública por la Universidad de Chile. He desarrollado mi trayectoria profesional en el ámbito público, específicamente en el Ministerio de Salud de Chile, además de realizar actividades académicas e investigativas. En el marco del 15º Congreso Internacional de Salud, Bienestar y Sociedad, presentaré la ponencia titulada Cartografía del estigma social del suicidio a nivel global, patrones, brechas y desafíos. La presentación se dividirá en cuatro secciones: presentación de antecedentes del estigma social del suicidio, metodología utilizada para la revisión panorámica, los resultados y conclusiones. Antecedentes relevantes del estigma social del suicidio. El suicidio constituye un problema y desafío crítico para la salud pública. El panorama mundial muestra que para el 2019 se registraron 700.000 suicidios anuales. La tasa de mortalidad para el mismo año es de 9 suicidios por cada 100.000 habitantes, representando un 2% de la carga de enfermedad mundial. La tasa de mortalidad es 2,3 veces más alta en hombres que en mujeres y es la cuarta causa de muerte en población entre 15 a 29 años. Un concepto clave en esta revisión es la suicidabilidad, que es un continuo entre la ideación suicida, que son aquellos pensamientos de quitarse la vida, la planificación suicida, que es la estrategia detallada del acto en los intentos de suicidio, que son acciones autolesivas no fatales con intención de morir, y el suicidio consumado, que es un acto intencionado con resultado fatal. Por cada suicidio consumado hay entre 20 y 40 intentos de suicidio y por cada intento entre 1,5 y 3 personas experimentan ideación suicida. Factores de riesgo de suicidio son aquellos atributos o variables asociadas estadísticamente a una mayor probabilidad de que ocurra un evento relacionado con el suicidio. No implican causalidad necesariamente y tienen interacciones dinámicas entre sí. Según el Ministerio de Salud chileno, estos factores de riesgo de suicidio se pueden clasificar en sociodemográficos como la edad, el sexo o el estado civil, los biopsicosociales como los trastornos mentales, los intentos de suicidio previos, trauma, enfermedades graves, y los ambientales como la dificultad económica, el acceso a los medios letales, la falta de apoyo y aislamiento social y barreras de acceso a servicios sanitarios. Según el Ministerio de Salud, en el Nacional de Prevención de Suicidio, los factores de riesgo de suicidio considerados como predictores claves son los trastornos mentales, los intentos de suicidio previo, los antecedentes familiares de suicidio, las pérdidas recientes o fallecimiento de personas cercanas, el aislamiento social y las enfermedades físicas graves. El estigma social del suicidio se conoce como un conjunto de actitudes, creencias y comportamientos negativos dirigidos hacia individuos que han considerado, intentado o consumado un suicidio, así como hacia quienes han sufrido el duelo por esta causa. Existen dos grandes tipos de estigma. El estigma público, que el que trabajaremos en esta revisión, se refiere a las actitudes, creencias y comportamientos que la sociedad en general dirige hacia las personas relacionadas con el suicidio. Y también está el estigma internalizado, también llamado como autoestigma, que ocurre cuando las personas afectadas asimilan las actitudes y creencias negativas de la sociedad aplicándolas a sí mismas. Abordaje del estigma social por parte de actores relevantes. En la academia no hay revisiones de literatura que aborden el estigma social del suicidio como un fenómeno general. La única revisión cercana a la temática se hizo hace más de 20 años y solo estuvo centrada en sobrevivientes de intentos de suicidio. Se ha desarrollado un abordaje fragmentado en revisiones sistemáticas del estigma del suicidio en general. Hay escalas de medición de estigma, estigma en sobrevivientes de suicidio, en afroamericanos, médicos, entre otros. Hay vacíos de conocimiento importantes en áreas como género, geografía cultural, religión y espiritualidad y medios de comunicación masiva. Para la Organización Mundial de la Salud, el estigma social del suicidio es una barrera para el acceso a los servicios de salud y también está relacionado con una cobertura mediática irresponsable. En el caso del Ministerio de Salud de Chile, el Plan Nacional de Prevención del Suicidio lo menciona como un mito asociado al suicidio, en que el intentador estará en riesgo toda su vida y como culpa frente al duelo. La actualización del 2024 lo señala también como una amenaza para la implementación del programa de prevención. La problematización de esta manera es que la literatura y los lineamientos organizacionales presentan un enfoque limitado que no captura plenamente la complejidad de este fenómeno sociocultural. Hay poca exploración de la interseccionalidad, variaciones culturales y factores contextuales, y la atención insuficiente puede ser indicativo de una subvaloración de su relevancia y resalta la necesidad de abordar aspectos que no han sido adecuadamente considerados. Por esto, la pregunta de investigación es cómo se caracteriza el estigma social asociado al suicidio
a nivel internacional y el objetivo principal de esta revisión es caracterizar el estigma social asociado al suicidio a nivel internacional. Metodología. Para dar respuesta a la pregunta de investigación, se realizó una revisión panorámica, ya que permite hacer un primer acercamiento al tamaño, naturaleza, extensión y calidad de la investigación sobre un tema. Permite mapear un campo amplio de investigación y ofrece marcos conceptuales y patrones temáticos. El marco metodológico a usar es el de Arskey y O'Malley del 2005, que consta de 5 etapas. Etapa 1: Pregunta de investigación. ¿Cómo se caracteriza el estigma social asociado al suicidio a nivel internacional? El suicidio se entenderá como un fenómeno extenso asociado al concepto de suicidabilidad, el estigma social, como lo vimos anteriormente, y el nivel internacional se refiere a que se abordará el estigma social de suicidio en todos los países y culturas sin descartes. Etapa 2: Identificación de estudios relevantes. Habla de criterios de inclusión, que son las investigaciones empíricas indexadas, las revisiones indexadas y la literatura gris, y criterios de exclusión, como los trabajos en temática no relacionada, en aquellos en idiomas que no se pueden traducir, documentos sin acceso al texto completo y artículos de baja calidad metodológica, de acuerdo a la evaluación que se realizó en la revisión, que veremos posteriormente. En la tabla 1 muestra el algoritmo de búsqueda usado por cada base de datos indexada y el total de resultados obtenidos. La etapa 3 es la selección de estudios. Como muestra la figura 1, existe un diagrama de flujo de la estrategia de búsqueda y de selección de trabajos. Se divide en 3 fases. La fase 1 es la identificación y descarte de duplicados y la revisión de títulos y abstracts para evitar cumplimiento de criterios para evaluar cumplimiento de criterios de inclusión. La fase 2: evaluar texto completo que se puedan dar, respuesta a la pregunta de investigación y la primera instancia de los criterios de exclusión. Y la fase 3 es la segunda instancia de los criterios de exclusión y la evaluación crítica de la calidad metodológica de los artículos, considerando también categorías de calidad metodológica que van baja, media y alta. Inicialmente se identificaron en base de datos indexada 2.975 artículos y en literatura gris fueron 19 artículos. Luego de las 3 fases de selección de los estudios, se obtuvo de registros seleccionados 170 artículos. Las etapas 4 y 5 consisten en la recopilación, la síntesis y el reporte de datos extraídos y examinados. La tabla 2 muestra las categorías y variables para la tabulación y la síntesis narrativa según Ritchie y Spencer. Las grandes categorías son las características generales de la investigación, las etapas del espectro de suicidabilidad y las temáticas emergentes y los hallazgos principales. Resultados. La caracterización de los estudios seleccionados muestra que existen características por fecha de publicación. Un 51% de los artículos fue publicado antes del 2020. Existe una tendencia creciente desde el 2012, con un quiebre en 2021, probablemente por efecto de la pandemia de COVID-19. La mayor cantidad de trabajos se publicaron en 2022 y 2023 y el valor de 2024 puede deberse a que corresponde a 10 años, meses del año y a la dificultad de acceder a artículos recién publicados. En relación a las características por lugar de desarrollo de la investigación, podemos encontrar que el 51% de los estudios se desarrollaron en América anglosajona o en Europa. Estados Unidos, Australia y Suiza son los países con mayor proporción de investigaciones y América Latina representa un 10% del total de publicaciones, donde Brasil aporta el 44% de estas. Y algo importante es que no se identificaron estudios realizados en Chile. Característica por metodología utilizada. La metodología cuantitativa fue usada en el 44% de los artículos seleccionados. Se mide aquí la prevalencia según etapa de suicidabilidad, de género, edad y ocupación. Analiza la relación con alfabetización, la búsqueda de ayuda y medios de comunicación. El 28% de los trabajos usó metodología cualitativa, en donde se exploran experiencias vividas y contexto sociocultural de producción y perpetuación del estigma. La metodología mixta, con 7%, combina enfoques cuantitativos y cualitativos para mayor comprensión del fenómeno, y las revisiones de literatura, que son el 21%, sintetizan información sobre el estigma en diferentes contextos culturales y recomiendan estrategias para mitigar. La caracterización temática se hizo en
las siguientes categorías, que fue suicidio como fenómeno general, la etapa del espectro de suicidabilidad, género, grupo etario, relaciones interpersonales, ocupación, geografía cultural, religión y espiritualidad, medios de comunicación y temáticas emergentes y de interés. Las que tuvieron mayor cantidad de estudios fueron las de etapas del espectro de suicidabilidad, la de suicidio como fenómeno general también, y la de grupo etario y geografía cultural. La dinámica cíclica de este estigma se puede comprender a través de un mapa de patrones temáticos. Las causas del estigma influyen en sus manifestaciones, lo que genera consecuencias. La mitigación actúa como un puente, abordando las consecuencias del estigma y buscando prevenir sus causas. Dentro de la caracterización temática, en las causas tenemos creencias erróneas, como que el suicidio es un acto egoísta, cobarde o inmoral, baja alfabetización en salud mental, tabúes culturales y silencios sociales, e ideación y romantización del suicidio en medios de comunicación. En manifestaciones tenemos el rechazo, juicio moral y exclusión, la discriminación y culpabilización de sobrevivientes y dolientes, y la estereotipación asociada a debilidad, inestabilidad e insuficiencia al prevenir un evento suicida. En las modulaciones tenemos las etapas del espectro de suicidabilidad, que tenemos ideaciones, intentos de suicidio y duelo. En los factores demográficos vemos como el género, en los hombres se enfrentan mayores estigmas por normas patriarcales de autosuficiencia, edad, en donde adolescentes y adultos mayores enfrentan estigmas específicos, y ocupación, en que estudiantes y trabajadores experimentan presiones laborales, culturales y emocionales. Entre factores socioculturales están las culturas colectivistas, en que el suicidio es una deshonra familiar y comunitaria, la religión y su concepción del pecado, que refuerza la exclusión social y la culpabilización, y los medios de comunicación pueden presentar una cobertura sensacionalista que perpetúa estereotipos negativos y aumenta el efecto contagio, mientras que una comunicación adecuada reduce el estigma. Y también es importante mencionar que existen experiencias personales que condicionan el estigma social del suicidio. En las consecuencias tenemos una afectación devastadora a nivel individual y colectivo, aislamiento social, ocultación del sufrimiento y dificultad para acceder a redes de apoyo. Impacto considerable en la salud psíquica que genera o puede intensificar trastornos mentales previos y mayor riesgo de suicidio al limitar acceso al apoyo. Y en mitigación tenemos la alfabetización y sensibilización en salud mental, el diálogo abierto para romper tabúes culturales, el lenguaje adecuado y responsabilidad mediática, la promoción de salud psíquica y resiliencia, políticas públicas que aborden las desigualdades sociales y que garanticen acceso a servicios de salud mental y apoyo colectivo. En brechas metodológicas tenemos que faltan estudios longitudinales y diseños cualitativos. Existe una necesidad de analizar la evolución del estigma y sus consecuencias a largo plazo. Lamentablemente, las investigaciones transversales no permiten establecer relaciones causales, evaluar consecuencias ni estrategias de mitigación. Existe también una necesidad de analizar de manera profunda y contextualizada la dinámica del estigma, por lo que se deben priorizar diseños cualitativos. La interseccionalidad ha sido poco explorada en relación a la interacción con otros estigmas asociados a la orientación sexual, la etnicidad, enfermedades físicas y mentales, y la perspectiva de género sigue siendo limitada en que existen diferencias en la experiencia del estigma entre hombres y mujeres. Los grupos marginados están subrepresentados, como la comunidad LGBTQ+, los migrantes, los discapacitados y las personas privadas de libertad o en situación de calle, en que necesitan de estrategias culturalmente sensibles que respondan a sus particularidades y en contextos ocupacionales, ya sea el impacto del estigma en trabajadores de salud o en personas cesantes o en diferentes áreas productivas. También hay vacío de conocimiento geográfico y cultural. Hay una concentración regional de estudios en América anglosajona y Europa, hay escasez en América Latina, Asia y África, y ausencia total de investigaciones en Chile. Sobre la diversidad cultural y religiosa, sigue existiendo poca información sobre la influencia de religiones y espiritualidades minoritarias. También faltan estudios sobre interacción entre la religiosidad y estigma en contextos multiculturales. Para las comunidades rurales existe también un impacto en el aislamiento, las normas de género restrictivas y el acceso limitado a servicios. Y por último, el impacto de redes sociales, que es el tema de este congreso. Existe una necesidad de analizar los efectos positivos y negativos en mitos, estigma y desestigmatización. En temáticas emergentes también podemos mencionar la alfabetización en suicidio y estigma, que si bien se reconoce que el conocimiento sobre suicidio podría disminuir el estigma, la evidencia es contradictoria.
Por lo tanto, se debe investigar sobre diferentes enfoques de alfabetización y su impacto en el estigma. Normalización y glorificación del suicidio, que han sido bastante poco investigados, y sobre todo sus consecuencias en la percepción social y la prevención. Influencias socioeconómicas, la relación entre la pobreza, el desempleo y el estigma, y los valores neoliberales versus otros sistemas de valores, como de los regímenes comunistas o algo por el estilo. En políticas públicas y comunicación existe insuficiencia de evidencia sobre la efectividad con intervenciones contra el estigma. Y también hay una necesidad de conectar hallazgos teóricos con prácticas concretas. Conclusiones. Existe una brecha en la literatura y en las guías institucionales sobre el estigma del suicidio, pues rara vez consideran factores como la interseccionalidad y diferencias socioculturales. Esto nos llevó a formular la pregunta: ¿cómo se caracteriza el estigma del suicidio a nivel internacional? Para responderlo, se revisaron cerca de 3.000 artículos y literatura gris, con una selección final de 170 estudios. Con ellos se construyó una matriz de análisis y se elaboró una caracterización temática, un mapa de patrones y la identificación de brechas y vacíos de conocimiento. En la etapa del ciclo del estigma social de suicidio, vemos que va desde las causas que generan manifestaciones, que generan consecuencias, que esperan ser mitigadas, y todo esto está modulado por diferentes factores, como la etapa de la suicidabilidad, los factores demográficos y socioculturales. También, entre las brechas metodológicas que mencionamos anteriormente, tenemos los tipos de estudio, las poblaciones en estudio, los lugares en estudio y la ausencia de investigación sobre el estigma de suicidio en Chile. Y también el vacío de conocimiento en temática emergente. Destacamos la glorificación y normalización del suicidio, la influencia de factores socioeconómicos, los valores neoliberales, el impacto de redes sociales y diversidad cultural, y la evaluación crítica de políticas públicas de prevención. Los principales hallazgos de esta revisión. La dinámica cíclica del estigma social del suicidio perpetúa la exclusión de quienes lo padecen y dificulta las estrategias de prevención y posvención. Existe una urgente necesidad de abordar la complejidad del estigma social asociado al suicidio, cuyas características están profundamente condicionadas por factores socioculturales. Hay elementos poco investigados que pueden modificar significativamente su expresión, como la influencia del patriarcado, la posmodernidad, las condiciones ocupacionales, marcos legales, religiones, formas de espiritualidad, el sistema mediático y particularidades culturales de cada territorio. Así, un entendimiento profundo y contextualizado del fenómeno permitiría diseñar estrategias de mitigación pertinentes y adaptadas a realidades específicas. Por ejemplo, el estigma social del suicidio en Chile es mencionado tangencialmente en el Plan Nacional de Prevención del Suicidio chileno del 2013. A la luz de los resultados que pudimos ver en esta revisión, preocupa la relación que existe entre el estigma y el aislamiento social, entendido como uno de los principales predictores del suicidio. En mi tesis de pregrado encontré una correlación significativa entre factores socioeconómicos, ocupacionales y tasas de mortalidad en el Gran Santiago. De hecho, las mayores tasas de suicidio para el periodo fueron en zonas marginales, lo que acá en Chile se conoce como poblaciones callampa o algo así, o barrios críticos ahora en urbanismo se usa. Con esto existe una necesidad de avanzar en la generación de conocimiento. Una revisión panorámica como la que se realizó ofrece una base sólida para la adaptación de hallazgos internacionales como punto de referencia para el desarrollo de investigaciones locales. Se prioriza el diseño de estrategias efectivas para la prevención y prevención de suicidio para responder a tiempo a los desafíos emergentes como los impactos del desarrollo tecnológico sobre la salud mental colectiva. En consideración éticas tenemos el resguardo de la sensibilidad y el respeto en el análisis del suicidio, la evaluación crítica de la literatura gris para evitar información sesgada y la inclusión de diversas perspectivas culturales sin generalizaciones indebidas. Y las limitaciones metodológicas son la heterogeneidad de estudio, los sesgos de publicación, el sesgo de selección y la de diversidad geográfica y cultural. Esta es la bibliografía utilizada a lo largo de la revisión panorámica. Con esto concluye mi presentación. Si tienen consultas, pueden contactarme a través de la plataforma del Congreso o por correo electrónico. Agradezco mucho a la organización del Congreso por el reconocimiento como investigador emergente y a ustedes por su atención. Muchas gracias y que estén muy bien.